Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabricio Sebastián Campos Silva. Soy estudiante de la Universidad UTEC. En este video les mostraremos un experimento en el cual hallaremos el coeficiente de rozamiento cinético y estático. Mostraremos también lo aprendido en clase, como saber cómo se origina y se representa la fuerza de rozamiento. Comprender que su valor varía desde 0 hasta un valor máximo que depende de la fuerza de interacción entre las superficies que rozan y de la rugosidad de las superficies en contacto y conocer de qué depende. Pero antes de empezar el video, primero mostraremos los materiales. Los materiales que utilizamos fueron en primer lugar un objeto donde colocar bien nuestro transportador, en este caso un diccionario. A su vez, el transportador, con el que medimos los ángulos, con un margen de error de más o menos 0,5 grados. También una superficie por la cual acercar el objeto, donde también medimos 20 centímetros de distancia, con una regla de más o menos 0,5 centímetros. Un suelo con una textura blanda para que el objeto no se haga mucho daño al caer. Y el objeto, que en nuestro caso fue un Samsung Galaxy S7 de 158 gramos de masa. Entonces, para el primer experimento lo que hicimos fue levantar la superficie lo más que se pueda hasta que el objeto se diera y empezara a caer. En ese momento detenemos el movimiento y quedamos con el ángulo que estuvo. Y para ese nuevo caso simplemente cogimos el ángulo de 30 grados y hicimos caer el objeto. En los tiempos primero encontramos 410 milisegundos, 400 milisegundos y por último 450 milisegundos. Y para hacer una medición con un instrumento analógico fueron 440 milisegundos, 410 milisegundos y 420 milisegundos. Para hallar los coeficientes de mu estático y mu cinético nos valimos de estas fórmulas, esta para el mu estático, donde igualamos porque es el máximo para antes de que deslice y se puede hallar teniendo en cuenta el ángulo que hemos medido. Para hallar mu cinético ya nos hemos valido de otras fórmulas, como son la fórmula de desplazamiento y posición final, y invocando la aceleración, y luego aplicando la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración, terminar hallando mu cinético, que nos salieron con estos resultados. ¿Cómo podemos hallar el coeficiente estático de rozamiento máximo con la menor cantidad de mediciones posibles? Y además, ¿cuántas repeticiones se debería tener del procedimiento? La forma que menos mediciones consideramos se tenía que hacer y la que usamos es la de inclinar el plano hasta el punto en que el objeto empieza a moverse y tomar las medidas de ese ángulo. Luego de eso, y también basados en la ecuación fuerza es igual a masa multiplicada por la aceleración, obtenemos que mu estático por la normal es igual a masa por gravedad por el seno del ángulo. Esto a su vez es mu estático por masa por gravedad por coseno del ángulo es igual a masa por gravedad por seno del ángulo. Simplificando masa y gravedad en ambos lados y pasando el coseno a dividir, nos queda que mu estático es igual a tangente del ángulo. Y con esto tenemos el valor de mu estático máximo. Para tener una mayor exactitud se debe tener la mayor cantidad de repeticiones posibles. En nuestro caso hicimos 3 y las consideramos pertinentes para el experimento. Como ya explicó mi compañero, en el problema 1 hallamos el coeficiente de fricción estática con la ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. Además, sabemos que el coeficiente de fricción estática máximo es cuando está a punto de deslizarse, por lo que en el experimento hallamos el ángulo máximo antes de que se desplace. Con eso y la fórmula anterior obtenemos que el coeficiente de fricción estática es igual a la tangente de θ. Resolviendo sale que el ángulo de inclinación que se obtuvo es de 21.5 grados y su incertidumbre fue de más menos 0,7 grados. ¿Cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento cinético y cuántas veces se debería repetir el procedimiento? En nuestro caso, posicionamos el plano a un ángulo mayor al necesario para obtener mu estático máximo. Y empezamos a soltar el objeto midiendo el tiempo de una determinada distancia ya preestablecida, en nuestro caso 20 centímetros. Luego nos apoyamos en la ecuación posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial multiplicado por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado para hallar la aceleración, y con la aceleración y la ecuación de fuerza del peso menos fuerza de fricción es igual a masa por aceleración, hallar por último la fuerza de fricción y por ende mu cinético. Consideramos que, al igual que en la pregunta 1, se debe tener la mayor cantidad de repeticiones posibles para asegurar un resultado más exacto
Y nosotros hicimos 3, porque las consideramos pertinentes. A continuación, yo les responderé la pregunta número 4 del cuestionario 1. Y la pregunta es, con respecto a la pregunta anterior, ¿cuál será la incertidumbre del valor del coeficiente de fricción? Utilizando la fórmula posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio o 0,5 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, encontramos la aceleración, la cual esta puede variar debido al tiempo que se calcula algunas veces, unos segundos más y otras menos. Ya a la aceleración pasamos a hallar la fricción y repitiendo en cálculo unas 3 veces para comprobar, encontramos que según lo que hemos calculado, la incertidumbre del coeficiente de fricción es más menos 0,5. Como decisión de grupo, escogeríamos la opción de realizar 5 pruebas con un recorrido de 30 centímetros. Esto porque un número mayor de pruebas hace que un resultado sea más exacto. Además, si bien con mayor distancia puede haber mayor facilidad para la toma del tiempo por parte de la persona, si el objeto y la superficie son muy rugosas. La toma del tiempo no sería tan difícil pese a la reducción de la distancia, por lo que apostamos por mayor exactitud. Bueno, cuestionario número 2. La primera pregunta es, ¿qué cambio notaste? ¿Fue más fácil o fue más difícil? Bueno, el cambio más notorio fue escribir las mediciones. Si bien esto afectó en una primera instancia al cálculo, el resultado final no se vio afectado. La toma de tiempo fue casi similar, pero debido al tamaño de las agujas del reloj analógico fue más difícil calcularlo. Por ejemplo, yo utilicé en el reloj analógico la app que viene predeterminada en mi celular. Bueno, pregunta número 2. ¿Qué incertidumbre tienen los nuevos instrumentos utilizados y cuál es su incertidumbre? Bueno, la precisión del nuevo cronómetro es de 20 milisegundos y la incertidumbre es de 10 milisegundos. Bueno, pregunta número 3. ¿Cuál fue la incertidumbre para hallar el coeficiente de rozamiento cinético? Bueno, como mis compañeros hicieron en el problema número 1, ellos tuvieron que primero hallar la aceleración para después hallar la fricción cinética, y este paso lo hicieron varias veces para conseguir el resultado más exacto. La incertidumbre cuando yo utilicé el reloj analítico y el reloj digital también me salió más o menos 0,5. ¿De qué depende el valor del mu cinético? ¿Qué otros factores o propiedades influyen en él y cómo? En nuestros cálculos tomamos en cuenta valores como la distancia recorrida, la posición y la velocidad inicial, el tiempo de trayecto, el ángulo del plano y la masa del objeto. De todo esto depende el mu cinético. Sin embargo, hay cosas que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, la fricción del mismo objeto, porque esto podría significar que nuestro valor de mu cinético del plano sea menor debido a que cierta fricción también es del mismo objeto. La fricción no siempre realiza trabajo negativo. Los ejemplos son cuando colocas un objeto encima de otro y al hacer avanzar al que se encuentra abajo, el superior por la fricción también avanza y no avanza en dirección contraria. Segundo ejemplo, agarrarte de una soga y que jalen de ella. La fricción hace que te muevas junto con la soga. Tercer ejemplo, los neumáticos de un auto en movimiento, la fricción permite que el neumático rote sin deslizarse en la pista y favorece el movimiento. Hola, soy Fernando. Bueno, hoy estaré a cargo de las conclusiones. Empecemos. Bueno, hemos podido apreciar la naturaleza de las fuerzas de fricción que se presentan entre dos superficies secas en contacto. También pudimos relacionar funcionalmente la magnitud de la fuerza de fricción estática máxima con la fuerza de la magnitud de la normal. Aplicamos conceptos vistos en clase donde determinamos el coeficiente de fricción estático y relacionamos los conceptos del ángulo de la fricción con esta. Bueno, ¿qué hemos aprendido sobre la fuerza de rozamiento estático? Bueno, esta fuerza surge cuando la superficie rugosa de un cuerpo intenta deslizarse sobre la superficie rugosa de otro. La fuerza de rozamiento estático, acuérdense que es tangente a la superficie en contacto y se manifiesta en dirección contraria al posible deslizamiento de la superficie de dicho cuerpo respecto de otra. Bueno, y ahora toca la fuerza de rozamiento cinética. La fuerza de rozamiento cinética es aquella que surge cuando la superficie rugosa de un cuerpo desliza sobre otra que también es rugosa. Esta puede estar con velocidad constante o se mueve con aceleración. Esta fuerza también es tangente a las superficies de contacto y se opone al deslizamiento de una respecto de otra. Gracias por ver el video y ojalá les haya gustado. Adiós.